No, de nada. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Algo de lo que les pedí que vayan escuchando de las clases de competencia, de jurisdicción, del material que tenían. ¿Pudieron avanzar algo con eso? Si quieren me escriban y si no, me hablan. Pero me gustaría saber de ustedes. Me pueden decir también, no pude escuchar nada y no pude ver nada. Lo que quiero es saber dónde estamos parados. En mi caso yo algo ya escuché, ya leí, mejor dicho. Igual yo ya la tengo. ¿Cómo? Perdón. En mi caso yo algo leí, pero igual yo ya más o menos la tengo sabida de tantas veces que la cursé. Sí. ¿Y escuchaste los audios? Sí. Bien, acá me dice Cintia que está muy claro el material, buenísimo. Bueno, ¿alguna pregunta, algo? Igual vamos a hacer una revisión del tema, pero como para poder darle un poquito más de velocidad y que nos dé los tiempos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna No sé cuestión? si soy la Nadie única. escribió nada en el foro todavía. No sé si soy la única, pero como que el audio por momentos Nadie. se corta. Sí. Sí, a mí me pasa lo mismo. Sí. La verdad que no sé qué decirles porque, por eso, ya ahora volvimos al Zoom, eh, pero bueno, realmente no sé cuál es la forma de solucionar esto. O sea, supuestamente tengo buen internet en mi casa, pero a mí me aparece a veces carteles que me dicen que la banda ancha es inestable. Así que, Sí, lo no que sé. pasa es que también internet Bueno, está colapsado. exactamente, exactamente. Está colapsado. Bueno, Jacqueline, me acompañás con el café, qué bueno. Bien, bueno, vamos a hacer una cosa, voy a ir avanzando con los temas y algunos, si les surge alguna duda, alguna pregunta, me avisa y lo hacemos, porque realmente me interesa poder tener un contacto, aunque sea remoto, pero un contacto con ustedes que me puedan ir haciendo preguntas o comentarios o los temas que no entienden o cuestiones que se puedan ir aclarando. Igual es importante que usen el foro, porque en el foro se pueden plantear preguntas puntuales o temas de alguna cuestión que no puedan interpretar o lo que sea, que se pueda charlar y que nos sirva a todos. Hoy, cuando termine la clase inmediatamente tengo mesa de examen libre, así que después voy a subir un trabajo de competencia que es obligatorio. Les voy a dar tiempo para que lo hagan, no les voy a dar media hora, les voy a dar un par de días para que se organicen. Pero es importante que el trabajo ustedes lo hagan a conciencia. O sea, el que quiera copiarse y que se copie y que lo que quiera es que aparezca en la entrega que es obligatoria, bueno, ya es un problema de ustedes, no mío. Nosotros lo que queremos con esto es darle la oportunidad para que ustedes puedan hacer el práctico, que lo vamos a hacer con la modalidad de un parcial, o sea, que se va a corregir en forma, o sea, vamos a dejar nosotros ya cuáles son las respuestas, como para que tengan la corrección con la devolución, y después en otra clase vamos a hacer los comentarios al respecto. El práctico, y además para que tengan también, para los que no rindieron con esta modalidad hasta ahora, que creo que rindieron todos, pero alguna materia el cuatrimestre pasado, pero bueno, por las dudas, y lo que quiero es que también tengan como ya la experiencia de ver cómo se ingresa, cómo se contesta, cuáles son las opciones. Pero lo que me importa, más allá de la práctica preparcial, es que ustedes interpreten la consigna, porque va a haber preguntas similares en el parcial. Y para eso van a tener tiempo como para agarrar el libro, agarrar el código, agarrar las clases, la ley 5827, analizar y responder. Esa es la idea. ¿Está claro?
El primer parcial es escrito, no es multiple choice exclusivamente. Eh, es decir, va a ser multiple choice, verdadero o falso, y alguna pregunta a desarrollar, todavía no lo tenemos hecho. Esto que les vamos a dar, creo que hay una que es verdadero y falso, no me acuerdo ahora. No, son todas multiple choice, para que ustedes elijan la respuesta correcta. Les recuerdo, porque después dicen que no se avisó, les recuerdo que ya lo comenté en otra clase, que las que son de multiple choice y están contestadas mal, descuenta puntos. ¿Está? Porque la idea no es, y bueno, ya que estoy, pruebo alguna, y si está bien, gano, y si está mal, pierdo, o me marco las 4, que total una va a estar correcta, entonces las preguntas están contestadas. No. La que contesta bien suma, la que no contesta nada, ni suma ni resta, la que contesta mal, resta. Profe, y si hay una pregunta que Con tiene, respecto a este trabajo, si hay una pregunta sí, que tiene que tenga más de una opción. Bueno, ahí se le va a aclarar, se les va a poner, puede haber una o más respuestas correctas. claro, Si no pero se si, pone nada, es que hay una sola. si seleccionas una o dos de las que eran correctas y te faltó una, ¿es gradual ahí el porcentaje que se toma, digamos, como correcto o se toma mal? Mira, eso lo corrige el sistema. Entonces hay veces que, te digo sinceramente, el sistema no ha, en algunos casos, no ha quitado el puntaje que correspondía por estar la respuesta mal contestada. Si tenés dos opciones y una la contestás bien y una la contestás mal, las preguntas como que te quedan cero. O sea, te suma por un lado y te resta por el otro. Eso es lo que debería ocurrir. Pero también nos ha pasado que han contestado mal la pregunta y no sabemos por qué el sistema no descontó el punto. O el medio punto, o lo que sea. O la fracción que corresponda por la respuesta mal contestada. O sea, si ustedes tienen, si la pregunta vale 10 y tienen, hola, que contestar dos son las opciones y contestan uno solo, lo van a tener 5 puntos. Pero si contestan una bien y una mal, quedan 0. Si contestan dos mal, quedan menos 10. ¿Se entiende? Eso debería ocurrir. No siempre resta. Bien. Sí, en realidad no van a. No les voy a dar o sea, les voy a dar para que tenga por lo menos un día o 2 días. Por eso, la realidad es que todavía no lo subí. Lo tengo armado, pero todavía no lo subí, así que hoy me voy a ocupar de eso. Pero la idea no es que ustedes tengan que correr con el tiempo para hacer el trabajo. No, lo que yo quiero es que este trabajo sea, además de la presentación obligatoria, que forma parte de la nota de concepto de ustedes, además de eso, a mí lo que me interesa fundamentalmente, y además de la práctica en el sistema y demás, lo que me interesa es que ustedes puedan analizar como forma de aprendizaje, que analicen lo que se les está preguntando, que agarren el código, ahí respondió, que agarren el código, que busquen la ley 5827 y que busquen la respuesta correcta, entendiéndola, porque si ustedes logran hacer eso, después les va a resultar mucho más sencillo en el momento del examen que sí van a tener, van a estar contra el reloj. ¿Mm? Bien, después, con respecto, así como para contestar todo lo que me están preguntando, porque acá preguntas de exámenes me hacen muchas, que está bien, pero me encantaría que me hagan preguntas así de temas de la materia, teóricos. No se va a mandar por el grupo de WhatsApp, porque en realidad está dentro del sistema del campus. No sé por qué no puede, Natalia Durán, ¿por qué no podés acceder al campus? ¿No estás en el listado? No entiendo por qué. ¿Tenés micrófono para contestar? ¿Y por qué? Bueno, el tema entonces del acceso, tenés que, está bien, está claro, no hay problema. El tema del acceso, entonces, tratar de solucionarlo. O sea, yo no tengo problema después, si querés, me pasás, o decirle a alguien que tengas algún compañero que por mensaje privado en el campus me mande tu mail y yo te lo mando por mail si querés para que vos lo puedas tener. No tengo ningún problema. Pero la realidad es que esto, como se va a hacer a través del. No es que yo subo una fotocopia, ¿se entiende?
va a ser a través del sistema. Entonces, el sistema que nos da el mismo campus. Así que yo después igual, o sea, el que tenga algún problema que no esté en el campus, pero que sí esté, por supuesto, inscripto en el listado, me hace llegar el correo a través de un mensaje privado por algún compañero y yo se los mando por mail. Bien. Y fíjate, Natalia, porque cuando sea el parcial, si no tenés el problema solucionado, no vas a poder rendir. Entonces, bueno, ese tema lo tienen que ver. Porque en realidad no sé si el problema está en el SIU o en el problema está en el campus o en la facultad, no sé. Bueno, eso. Entonces, el tema de la nota de concepto es importante, bueno, esperemos que lo soluciones, y si no, hace eso, así te puedes conectar conmigo por lo que necesites. Es importante que ustedes lo hagan a conciencia, porque la pregunta va a ser sobre competencia, o sea que se les va a plantear un caso concreto, ya los que han cursado ya conocen el sistema, se les va a plantear un caso concreto, pero para adaptarlo al campus, lo que vamos a hacer es preguntas puntuales, no que ustedes nos digan quién es el juez competente donde iniciarían la demanda, pero sí les vamos a dar opciones para que ustedes elijan cuál les parece que es el juez competente. Entonces no va a haber explicaciones de por qué sí o por qué no, porque no se los va a dar el mismo programa, no les va a dar esa opción. Pero no importa, después nosotros hacemos la devolución de eso. Entonces tienen que evaluarlo, analizarlo. No tengo problema si lo quieren hacer de a dos, por supuesto que cada uno tiene que contestar el suyo. O sea, lo que quiero es que aprendan con este trabajo práctico, ¿está? Que aprendan. Entonces, el que lo va a hacer y lo va a copiar y lo va a hacer nada más que para cumplir la obligatoriedad de la presentación, como les dije, bueno, es un problema del que haga eso. El que lo quiera utilizar esto como una forma de aprendizaje, creo que les va a ser muy útil. Entonces, nosotros ya estuvimos viendo la determinación de la competencia, que puede ser en razón de la materia, del grado, del turno, de las personas. Bueno, estuvimos analizando eso. ¿Se acuerdan que dijimos que en la provincia de Buenos Aires no hay determinación de competencia en razón de las personas? Salvo se podría entender en lo que es competencia contenciosa administrativa cuando la provincia es parte, pero en realidad está dado más que por el carácter de provincia, también por la naturaleza de los conflictos. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Igualmente, lo importante del tema de la competencia en la provincia de Buenos Aires es que ustedes, además de entender cómo se determina la competencia y analizar el artículo 5 y 6 que yo les di para hoy como lectura obligatoria, del 1 al 6, también tienen que ver la ley 5827. Porque en la ley 5827 no va a decir cuál es la competencia que tienen los jueces que tienen su asiento en el Departamento Judicial de Mar del Plata, que es lo que más nos importa, y la Suprema Corte de Justicia de la provincia. O sea, de los que no están en Mar del Plata, sería la Suprema Corte de Justicia de la provincia y el juzgado notarial. Serían los dos más importantes. Después los demás, y bueno, y el Tribunal de Casación Penal. Pero después los demás, todos los tenemos en Mar del Plata. Entonces lo que ustedes tienen es que saber bien cuál es la competencia que tienen los juzgados civiles y comerciales, los tribunales de trabajo. Y cuando hablamos de la competencia, significa entender dentro de qué ámbito territorial ejercen su jurisdicción. O sea, es decir, ¿cuál es la competencia territorial? ¿Cuál es la competencia en razón de grado? Esto significa, ¿las demandas se inician ante ellos o van a tener conocimiento del proceso una vez que se interponga un recurso de apelación? ¿Va a tener una competencia de una instancia única como los tribunales de trabajo? Es decir, que sus resoluciones no son apelables, o sea, que ellos son los competentes para que se interpongan las demandas, son los competentes para dictar la sentencia, pero no hay una posibilidad de un tribunal de alzada. ¿Por qué? Porque son colegiados, por eso son instancia única, o sea que podemos llegar a la Suprema Corte de Justicia de la provincia por un recurso extraordinario, pero no de otra forma. O va a ser un tribunal de primera instancia con una competencia territorial limitada a un partido, como podría ser el juzgado de paz que está en Miramar o en Vidal
o en Balcarce, que son las ciudades cabeceras de los respectivos partidos. ¿Cuál es la competencia en razón de la materia? Bueno, las cuestiones civiles, comerciales, rurales, dentro de aquellas cuestiones de derecho civil y de derecho comercial, por supuesto, que no sea competencia de derecho de familia o de menores, ya sean asuntos controvertidos o asuntos voluntarios. Eso, toda esa información, ustedes la van a manejar, pero tienen que, para eso, o sea, la van a manejar, la tienen que manejar, pero para eso tienen que estudiar el 5827 y el Código Procesal. Si no, la información va a estar incompleta y las preguntas no van a estar contestadas correctamente. Por eso es que a mí no me importa acá que ustedes jueguen en contratiempo para responder. Lo que quiero es que tengan tiempo para poder analizar los temas, buscar la ley, buscar el código, y esa es la mejor forma. ¿Qué artículos son? Bueno, eso lo tienen que hacer ustedes, los artículos. Los artículos de la 5827 tienen que buscar en la organización del Departamento Judicial de Mar del Plata. No sé qué es lo que llegaron a ver ya con Vaso, ayer hubo clase. Y ahí verán los respectivos órganos qué competencia tienen. Del Código de Procedimiento Civil y Comercial, el 5 y el 6. Está subida, perfecto. Bien, entonces es importante. Ayer vimos casi todo de la ley Porque aparte esa clase, bueno, la clase de Vaso igual son obligatorias. Sí, la ley 5827, ¿qué dije? ¿Dije otra cosa? No, yo, perdón. Que ayer vimos casi todo de la ley 5827. Ah, no, perfecto, gracias. Nos queda una parte del final, claro, que no es la semana que viene, sino la otra semana. Los jueves primero. Genial, entonces eso significa que ustedes ya lo vieron eso con Vaso. O sea, si fueron a la clase ayer o no, no sé, pero lo vieron. Entonces, ahí tienen toda esa información. Ahí la tienen. A ver, además de poder saber cuántos órganos hay en Mar del Plata y cuál tienen que estudiar la competencia, tienen que analizar la organización del Poder Judicial evaluando cuál es el juez competente. Porque ustedes imagínense el día de mañana que sean abogados los que tengan intenciones de ser abogados, porque algunos querrán ser jueces. Pero también el que sea juez va a tener que analizar si la demanda que se inicia en su tribunal está bien planteada o no. No digo el que quiera ser escribano, o el que se quiera dedicar a la política. Pero si ustedes están en su estudio y viene una persona y les plantea un conflicto, me está pasando esto, tuve un accidente, sufrí tal daño, tal perjuicio, quiero hacer una reparación económica, me quedé sin el auto, no puedo manejar, yo soy viajante, sin esto no tengo ingresos. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? ¿Cuáles son los presupuestos procesales? Y dentro de ellos está quién es el juez competente. Entonces, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿Es competente un juez federal o es competente un juez ordinario de la provincia de Buenos Aires? Para eso tenemos que evaluar la Constitución Nacional para saber si se da dentro de los supuestos enmarcados por la Constitución la competencia federal o no. Primera pregunta. Una vez que ya descartamos y ya sabemos si es federal o ordinaria, ustedes piensen que lo federal es excepcional. En general, casi todos los asuntos van a ir a la competencia ordinaria. Son excepcionales. Entonces, bueno, llegamos a la competencia ordinaria. Genial. Bien. ¿Y quién es el juez competente? Primero, ¿de qué departamento judicial? Porque la persona, sí, vive en Mar del Plata, pero el accidente fue en Dolores y el demandado vive en Bahía Blanca. ¿Y dónde tengo que iniciar la demanda? ¿Y cuál es la competencia en razón de la materia? ¿Es civil? ¿Es comercial? ¿Es penal? ¿Qué quiero reclamar? ¿Cuál es el objeto del proceso? Una reparación económica, una indemnización causada por un delito o un cuasi delito. Bueno, la reparación económica es una causa civil, o sea que es competente un juez civil y comercial de primera instancia. ¿Entienden? Entonces, el artículo 5 y 6, que les pedí que estudiaran, nos va a determinar quién es el juez competente en razón del territorio. Si alguien tiene el código a mano, estaría bueno hacer de cuenta como si estuviéramos en una clase presencial, que por el momento ni soñamos, y si lo quieren leer el artículo, y ahí lo podemos comentar. Pregunta, ¿leyeron los artículos que les pedí del 1 al 6? Porque también quiero ver si quedó alguna duda con respecto a eso, si no avanzamos. Si me pueden mandar un chat, que lo estoy analizando,
Bien, bárbaro, me encanta que se han leído. Si tienen dudas con eso me preguntan. Si no, pasamos, Jacqueline, creo que te habías ofrecido vos leerlo, el Profe, ¿de qué código Sí, yo comentaba lo que leo. podemos artículo. Bárbaro, estudiar? buenísimo. Bueno, listo. ¿Quién ofreció leer? El 5. Así comienza. Ahí va. Artículo 5. Reglas generales. Con excepción de los casos de prórroga expresa o tácita, cuando procediere y sin perjuicio de las reglas contenidas en este código o en otras leyes, será juez competente. 1. Cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles, el del lugar donde está situada la cosa litigiosa. Si estas fuesen varias o una sola, pero situada en diferentes jurisdicciones judiciales, será el del lugar de cualquiera de ellas o de alguna de sus partes, siempre que allí tenga su domicilio el demandado. No concurriendo Perdón, tal sí. acá nosotros estamos viendo que el código nos da opciones. Es decir, que el actor cuando inicia la demanda puede elegir. Si estamos hablando primero, tenemos que pensar acciones reales o acciones personales. Las acciones reales son las que giran en relación a un inmueble, ¿no es cierto? Estamos hablando de un terreno, de una propiedad, de una casa, de un departamento, de un local. Pero si estamos hablando de acciones, en este caso acciones reales, o acciones personales, perdón, como por ejemplo las que puedan surgir a través de un contrato, puede ser competente tanto el juez del domicilio del demandado, como el juez del lugar donde se celebró el contrato, o el juez del lugar donde debía celebrarse la operación. ¿Quién opta? El actor. Pero es competente cualquiera de los tres. ¿Está? Listo, seguí. No concurriendo tal circunstancia, será el del lugar en que esté situada cualquiera de ellos a elección del actor. O sea que siempre va a elegir el actor. Exactamente. Siempre va a elegir el actor, porque el actor es el que inicia la demanda. Él presenta la demanda en la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial que entiende que es competente. Hay veces que no cabe duda que es competente uno, porque si estamos hablando de una sucesión, va a ser competente el juez del último domicilio del causante. Pero hay veces que el actor puede optar. Entonces, la opción que él haga, si se da dentro de los requisitos que establece el artículo 5 o el artículo 6, va a ser competente. Perfecto. ¿Querés continuar? La misma regla regirá respecto de las acciones posesorias, interdictos, restricción y límites del dominio, medianería declarativa de la prescripción adquisitiva, mensura y deslinde y división de condominio. 2. Cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes muebles, el del lugar en que se encuentren o el del domicilio del demandado, a elección del actor. Si la acción versare sobre bienes muebles e inmuebles conjuntamente, el del lugar donde estuvieran situados estos últimos. 3. Cuando se ejerciten acciones personales, el del lugar en que deba cumplirse la obligación y, en su defecto, a elección del actor, el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato, siempre que el demandado se encuentre en él, aunque sea accidentalmente en el momento de la notificación. El que no tuviere domicilio fijo podrá ser demandado en el lugar en que se encuentre o en el de su última residencia. 4. En las acciones personales derivadas de delitos o cuasidelitos, el del lugar del hecho o del domicilio del demandado, a elección del actor. 5. En las acciones personales, cuando sean varios los demandados y se trate de obligaciones indivisibles o solidarias, el del domicilio de cualquiera de ellos, a elección del actor. 6. En las acciones sobre rendición de cuentas, el del lugar donde éstas deben presentarse y no estando determinado, el del domicilio del obligado, el del domicilio del dueño de los bienes o el del lugar en que se haya administrado el principal de estos, a elección del actor. 7. En las acciones fiscales por cobro de impuestos, tasas o multas y salvo disposición en contrario, el del lugar del bien o actividad gravados o sometidos a inspección, inscripción o fiscalización, el del lugar en que deban pagarse o el del domicilio del deudor, a elección del actor.
Ni el fuero de atracción ni la conexión modificarán esta regla. 8. En los procesos por declaración de incapacidad por demencia o sordomudez, el del domicilio del presunto Jacqueline, incapaz. Sí. vamos a dejarlo acá porque ahora vienen las cositas que quedan, ya son demasiado específicas. Bueno, perfecto. Lo que me interesa es que ustedes entiendan el concepto, no que se acuerden de memoria todas las cuestiones, pero sí básicamente las que tienen que ver con las acciones personales y reales. Perfecto. ¿Está claro? El artículo 6, gracias, Jacqueline. El artículo 6 en realidad está hablando de incidentes y de acciones, procesos que se acumulan a una cuestión principal. Por ejemplo, para hacer un ejemplo claro, si nosotros estamos hablando de un divorcio, el juez competente para entender en el divorcio va a ser, por supuesto, un juez de familia, de primera instancia. Pero, con respecto a lo que dice el código, el lugar de domicilio va a ser el del último domicilio conyugal, es decir, donde tenía la familia, el matrimonio, el domicilio. Ahí se inicia el proceso. Nosotros tenemos, si fuera Mar del Plata, 6 juzgados civiles y comerciales, es decir, que puede ser competente cualquiera de los 6. Sin embargo, una vez que sale sorteado, si hay que iniciar otro proceso vinculado con ese matrimonio, ya sea una división de bienes, ya sea un tema vinculado con los hijos, de alimentos o de pérdida de potestad o régimen de comunicación, lo que sea, ya por conexidad el expediente o por acumulación va a ir directamente al juzgado que salió sorteado y que fue competente en su momento para el divorcio. ¿Se entiende? ¿Qué significa esto? Que se alteran las normas de competencia porque en vez de ir el juez, en vez de sortearse un nuevo juzgado de familia, va a ir directamente al juzgado que salió competente en el divorcio. ¿Y qué es lo que se busca? Que el mismo juez tenga conocimiento de todas las cuestiones vinculadas con esa relación jurídica que es el matrimonio. Todas. No que uno lleve el divorcio, que el otro haga los alimentos, que el otro haga el régimen de comunicación, sino que el mismo juez tenga un conocimiento total de todas las cuestiones anexas a ese vínculo matrimonial. A eso se refiere el artículo 6. Entonces, ahí hay una modificación de las normas de competencia en el sentido que a nivel territorio o a nivel sorteo, no se va a sortear un nuevo juzgado, va a ser competente el juzgado que primero se determinó como competente. ¿Está claro? Esto es importante porque son excepciones a las reglas de competencia, o a la improrrogabilidad o a la inmodificabilidad de la competencia. Entonces, bueno, ahí ya con esto, no sé si tienen alguna pregunta puntual, y si no, vamos a ir avanzando con este tema de la competencia. Profe, Acá me preguntan en qué código comentado lo pueden estudiar, del que quieran. Sí. ¿puede explicar bien cuál sería la diferencia entonces entre acciones reales, o sea, qué estaría dentro de lo que es acciones reales y acciones personales? No entendí la primera parte de la pregunta que se me ¿Qué estaría dentro de lo que es cortó. Si puedo acciones explicar bien reales y acciones personales? Bien, las acciones reales son los derechos que se tienen sobre los bienes inmuebles, como les dije hoy, que puede ser un lote, una casa, un departamento, o sea, aquellos que no tienen movilidad y que cuando haya que hacer un juicio con respecto a eso, como podría ser un juicio de escrituración, un juicio de usucapión adquisitiva, o sea, para adquirir la propiedad. Pasa que esto, bueno, derechos reales en la materia es el civil 4, entonces la mayoría de ustedes no han tenido conocimiento de eso, pero se estaría dado con lo que es el dominio, el condominio, la posesión, la servidumbre, o sea, todos los derechos que las personas pueden tener con respecto a los inmuebles. Todos los otros, los derechos que surgen a partir de los contratos, o también los derechos que pueden ser derechos personalísimos, que hacen a la persona, son derechos personales. Entonces, por ejemplo, un derecho que surge de un contrato no es un derecho real, es un derecho personal. Yo tengo derecho a ocupar el inmueble que me están alquilando, pero ahí no estamos hablando del derecho real, estamos hablando de un derecho que nace de un contrato de alquiler.
o tengo derecho a recuperar el inmueble que la persona está ocupando por el contrato de locación. Entonces, todos los que tienen origen en los contratos, o los que tienen origen en los delitos o cuasi delitos, como podría ser, por ejemplo, un accidente automovilístico que genere daños, y eso me da derecho para cobrar una indemnización, es un derecho personal. Esa sería la primera diferencia. No lo quiero complicar con esto. La hipoteca, en realidad la hipoteca está relacionada con un derecho real, es un derecho real de garantía. Porque es una garantía que yo constituyo sobre un inmueble que está inscrita en el registro de la propiedad. ¿Está? Bien, el proceso se comienza y se termina en el mismo juzgado siempre, pero, a ver, no tanto siempre, porque yo tengo la posibilidad, una vez que interpongo un recurso, que vaya a la Cámara de Apelaciones para que la Cámara pueda rever la resolución y en su caso modificarla en todo o en parte. En ese caso, entonces, después, una vez que ya la Cámara se expidió, vuelve el juzgado de primera instancia, al mismo. Comienza y termina el mismo proceso en la medida que no haya acciones que hagan que se modifique la competencia, o que no haya una recusación o una excusación, o que no se haya planteado una incompetencia del juez, en cuyo caso puede ser que el juzgado después que el expediente vaya a otro juzgado. ¿Está claro? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir viendo un poquito, porque no quiero irme demasiado del tema, para poder hablar. Nosotros habíamos visto el otro día, esperen que, las características improrrogables, indelegable y de orden público. Esto lo explicamos y esto surge de los artículos 1, del artículo 1, o sea, en realidad surge del 1, 2, 3 y 4 del Código de Procedimiento. El artículo 2 nos está hablando de la posibilidad de una prórroga de la competencia. Es decir, la regla es que la competencia es improrrogable. Esa es la regla. No podemos decir que la regla es la prórroga. No, la prórroga es absolutamente excepcional. ¿Y qué competencia se puede prorrogar? Exclusivamente la territorial. Yo nunca puedo prorrogar la competencia en razón de la materia, nunca puedo prorrogar la competencia en razón del grado, nunca puedo prorrogar la competencia en razón del turno. ¿Y qué significa? Porque la otra vez lo dijimos, pero por la duda, que no se lo acuerden. ¿Qué significa prorrogar? Modificar por acuerdo de partes. O sea, que a partir de la voluntad de las partes se modifiquen las normas de competencia. No se puede. Ahora, sí podemos prorrogar la competencia territorial cuando haya un acuerdo de partes. O sea, actor y demandado se ponen de acuerdo de modificar la competencia territorial de un proceso. Ese acuerdo puede ser escrito o puede ser tácito. ¿Y en qué momento se configura el acuerdo? Normalmente el acuerdo expreso, que está escrito, se hace antes que exista el conflicto. O sea, entonces, dos personas celebran un contrato de compra-venta. Bueno, yo le compré una moto, se la voy a pagar de tal o cual manera. ¿Qué ponemos en ese contrato de compra-venta? Ponemos una cláusula que se refiere a la competencia. Y ahí decimos que las partes de común acuerdo modificamos la competencia territorial en el hipotético supuesto que el día de mañana es un conflicto generado por este contrato. Y decidimos que, si bien el contrato se celebró en Mar del Plata, y el usuario, el que compra, tiene su domicilio en Mar del Plata, en el caso de existir un conflicto va a ser competente el juez de La Plata. ¿Qué juez? El mismo, civil y comercial, porque no podemos modificar la competencia en razón de la materia, como le dije. El mismo, en primera instancia. Pero, en vez de ser el de Mar del Plata, va a ser el de La Plata. Ese acuerdo expreso es una cláusula sujeta en un contrato, que es de la misma manera que, como adelantamos el otro día, las partes se pueden poner de acuerdo y pactar la competencia a favor de un tribunal arbitral. Ahora, ¿en qué asuntos las partes podrían modificar la competencia? ¿En qué asuntos las partes pueden renunciar a la competencia judicial y someterse a la competencia arbitral? Exclusivamente en aquellos asuntos que sean de contenido, perdón por la redundancia, pero vale, exclusivamente patrimonial. Es decir, en los asuntos donde haya
cuestiones que afecten el orden público, aunque también sea de contenido patrimonial, no puedo prorrogar la competencia. Ejemplo, en una cuestión de un derecho de familia, por ejemplo, un tema de división de sociedad conyugal o un tema de alimentos, estamos hablando de cuestiones patrimoniales, pero no son exclusivamente patrimoniales. ¿Por qué? Porque hay un derecho de familia en juego. Y si hay un derecho de familia, el que rige es el derecho de familia, y si hay un derecho de familia, hay normas de orden público. Por ende, no podría prorrogar la competencia, ni territorial, ni someterla a árbitros. ¿Está? Entonces, ¿cuándo hablamos de un asunto que sea exclusivamente de contenido patrimonial? Aquel que verse sobre, justamente, un patrimonio, pero que no afecte de manera alguna el orden público. Es decir, que verse sobre un derecho que sea disponible. ¿Qué es un derecho que sea disponible? Un derecho sobre el cual las partes puedan renunciar. Yo puedo renunciar a cobrar una indemnización por un accidente en la vía pública, pero no puedo renunciar a cobrar una indemnización laboral. A ver, puedo no ejercer el derecho y no hacer nunca juicio, si a mí me están debiendo una indemnización, pero si yo por escrito renuncio, esa renuncia no tiene efectos, porque hay una garantía constitucional de los derechos laborales. Y esa garantía constitucional, esa supremacía que tiene la Constitución, hace que es una norma de orden público y que es irrenunciable, no es un derecho disponible. Lo mismo ocurre con las cuestiones de familia, lo mismo ocurre con las cuestiones de derecho penal, con el derecho administrativo. En esos supuestos no se puede prorrogar la competencia. ¿Está claro? Entonces, para que la prórroga exista, primero, solo se puede prorrogar la competencia territorial en asuntos que no afecten el orden público, que sea exclusivamente de contenido patrimonial, y a través de un acuerdo de partes. Expliqué cuál es el escrito, me falta explicar cuál es el tácito, o cuál es el expreso. El tácito, como lo dice su palabra, no surge a través de una manifestación expresa de las partes, como sería una cláusula en un contrato que diga, si el día de mañana tenemos un conflicto, vamos a iniciar la demanda o se va a iniciar, el proceso va a tramitar ante otro departamento judicial. No, se deduce del accionar de las partes. ¿Cuál es el accionar del actor que quiere iniciar la demanda en un proceso, perdón, que quiere iniciar la demanda ante un juez que no es el competente en razón del territorio? ¿Cómo se deduce? Y porque en vez de iniciarla, por ejemplo, Mar del Plata, que sería el juez competente, ¿por qué es el juez competente? Y porque el inmueble está en Mar del Plata, y lo está y yo quiero hacer un juicio de usucapión, o sea, quiero lograr una prescripción adquisitiva, o porque es un contrato que se celebró en Mar del Plata, y la obligación de pagar era Mar del Plata, o sea, el lugar de cumplimiento era Mar del Plata, y el deudor vive en Mar del Plata. Sin embargo, yo lo inicio en Bahía Blanca. ¿Qué significa? Que con mi accionar como actor, iniciando una demanda ante un juez que aparentemente no es el competente en razón del territorio, estoy intentando modificar las normas de competencia. ¿Cómo se muestra el acuerdo? Porque el demandado no se opone. Si el demandado se opusiera, ya no hay acuerdo. Si el demandado no se opone, hay acuerdo. ¿Y cómo sabemos que no se opone? Porque se presenta y contesta la demanda y no dice nada, o porque le vence el plazo, no contesta la demanda, pero no pone ninguna defensa. ¿Y cuál es la defensa que se puede oponer si yo considero que el juez donde tramita el proceso es incompetente? ¿Cómo se llama esa defensa? Excepción de incompetencia. Que ya vamos a ver que la excepción de incompetencia puede ser la declinatoria o la inhibitoria. Voy a mirar a ver qué me pusieron acá en el chat. Y a ver si es algo vinculado. A ver, lo de la ejecución de alquileres, Jacqueline, ¿a qué te referís? ¿Ejemplo de qué? ¿De contrato, de prórroga de competencia, por ejemplo? ¿Te referís a eso? Sí, en un contrato de locación nosotros podemos pactar la prórroga de competencia y decir que si llega a haber conflicto, por ejemplo, Sí, me refería a eso. el dueño del departamento de Mar del Plata, perfecto, el dueño del departamento de Mar del Plata vive en San Isidro, que es provincia de Buenos Aires. El departamento está en Mar del Plata, el contrato se celebra en Mar del Plata, el demandado, inquilino, que no paga el alquiler, vive en Mar del Plata.
Pero si yo pacté la competencia en el contrato diciendo que en el caso de existir un conflicto se va a iniciar en San Isidro, porque es donde vive la actora, estoy modificando las normas de competencia, de forma expresa. Si no se hubiera puesto nada y el actor lo inicia igual en San Isidro y el demandado no dice nada, no se opone, es que está de forma tácita aceptando la prórroga de competencia. ¿Está claro? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, no quiero dejar de decirles que si bien ustedes ya lo leyeron en el artículo 4, está acá, ahí se los muestro, esto. ¿En qué momento el juez se expide sobre su competencia? Porque acá nosotros estamos hablando de las partes. ¿Y qué pasa con el juez? ¿El juez tiene la posibilidad de manifestarse si él es competente o no es competente? Por supuesto que sí. No solo tiene la posibilidad, debe hacerlo. Debe hacerlo. Y si él fuera incompetente, vamos a hacer de cuenta que se inicia un proceso. O sea, cuando se inicia el proceso, vamos a empezar para atrás, así y no los confundo. Se inicia el proceso. Yo inicio el proceso en Mar del Plata. Sale sorteado el juzgado civil comercial número 16. El juez, cuando recibe de la Receptoría General de Expedientes, que es donde yo inicio el proceso, bueno, ahora se hace todo electrónico, pero no sabemos si se volverá algún día a soporte papel, supongo que sí. Pero vamos a dar cuenta que estamos con el soporte papel y se presenta el sobre con la demanda, con todo lo que hay que pagar y demás, en la Receptoría. Sale sorteado el juzgado 16, nosotros en la Receptoría, en la ficha, ponemos, obviamente el departamento judicial es donde yo lo inicio, ponemos que va a ser un juzgado civil y comercial. Entonces se sortea entre los 16 que hay. Sale el juzgado 16, el juez recibe la demanda, ¿y qué tiene que hacer el juez? El juez tiene que analizar si él es competente y a la vez también va a tener que analizar, pero eso es otro tema, si existe algún vínculo entre él y las partes o algún interés de él en el proceso que lo haga susceptible de perder la imparcialidad, que es una garantía de un debido proceso. Entonces, él tiene que analizar si es competente, es decir, si es competente en razón de la materia, si es competente en razón del lugar o del territorio, si es competente en razón del grado, si es competente en razón del turno o del sorteo, y expedirse sobre su competencia. Pero si él entiende que es incompetente, tendrá que inhibirse de oficio. ¿Qué significa de oficio? Que lo hace en forma, lo hace por iniciativa propia, no se lo pide la parte, obviamente, porque el demandado todavía ni sabe que existe un juicio, y el actor lo que hizo fue iniciar el proceso. Ahí. Entonces, el juez analiza los hechos que surgen de la demanda y se expide sobre su competencia. Si él es competente, va a sacar una primera resolución donde va a decir que se tiene iniciado el juicio, se le da el trámite, se corre el de la demanda, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que él ahí se está manifestando. Pero si él fuera incompetente, vamos a hacer de cuenta que fuera incompetente, él considera que es incompetente en razón de la materia, él va a decir que, dentro del relato de los hechos, siendo la cuestión materia contenciosa administrativa, se inhibe de actuar, declarándose incompetente en razón de la materia. Y ya el proceso no puede seguir tramitando en ese juzgado. ¿Está claro? Bien. Perfecto. Sí, ese sería el primer momento. Sí, no sé si era pregunta o... Sí, que sí. Ese sería el primer momento. Pero hay otra oportunidad en la cual el juez también se puede expedir sobre su competencia. ¿Y cuál es esa oportunidad? Cuando el demandado plantea la incompetencia del juez. Es decir, ¿se acuerdan cuando vimos hace un minuto atrás que el demandado, cuando era notificado la demanda, se podía presentar y manifestarse a través de la declinatoria inhibitoria? Después veremos cuándo ocurre una y cuándo ocurre otra. Puede manifestarse y decir, señor juez, usted es incompetente. Usted es incompetente. Debe inhibirse de oficio. Debe inhibirse, debe retirarse, debe apartarse. Ahí entonces se da la segunda oportunidad en la cual el juez se expide sobre su competencia.
competencia, pero es ante el planteo puntual del demandado, mediante una declinatoria o excepción de incompetencia. Esos son los dos momentos que acá estoy viendo que había dejado otra ficha. Es esto es exactamente. A esto es lo que me estoy refiriendo, porque lo otro era regreso y les termino de explicar. ¿Está? Estos son los dos momentos en los cuales el juez se expide sobre su competencia. Bien. No sé si lo vieron, igual voy a volver, pero quiero que lo razonen. Si vieron lo que había subido, la foto anterior, el juez, en este caso del artículo 4, se va a expedir sobre su competencia, se va a inhibir declarándose incompetente por cualquier tipo de motivo que él considera que lo sea, o hay un límite a eso. ¿Se entiende la pregunta? Es decir, siempre que el juez considere que es incompetente en razón del territorio, de la materia, del grado, del valor del turno, se va a inhibir en la primera presentación, artículo 4, cuando se inicia el proceso, que todavía no se le ocurrió traslado al demandado, o hay No, menos cuando una las excepción. partes pacten la prórroga de competencia por el territorio. Bien, a ver, si él ve que hay una prórroga tácita, expresa de la competencia, es decir, que surge del contrato, va a hacer ese reclamo, que las partes dijeron que si había un problema entre ellas con motivo de este contrato, el juez competente iba a ser el del Departamento Judicial de Mar del Plata, ahí no se puede inhibir, ¿no es cierto? O sea, si hubo una prórroga expresa y fue acompañada por el actor, él es el competente, porque si la prórroga expresa se dio en una situación que era susceptible de prórroga, él la tiene que aceptar. Pero ¿qué pasa si él no sabe si hubo una prórroga, o no sabe incluso si no habrá una prórroga tácita? Porque si todavía el demandado no es parte. Claro, acá Susana Guarino dice, si el juez ve que en razón del territorio es incompetente, no puede inhibirse. Está perfecto, Susana, pero te agrego algo más para que en realidad sea perfecto. Si el juez ve que la causa es susceptible de prórroga, porque versa sobre cuestiones exclusivamente patrimoniales, y él es incompetente en razón del territorio, ahí no se va a inhibir, porque no sabe si no va a haber una prórroga tácita. ¿Está claro? Ahí ahora vuelvo a... Ahí está. No. Ahí está. ¿Está claro? Profe, una consulta. Dime. En ese caso, ¿qué solicita? ¿Una manifestación de voluntad de las partes? ¿Como que acceden voluntariamente a la competencia de ese tribunal? Nada. No sé quién me preguntó. ¿Cómo es tu nombre? Porque no... Yo, Maximiliano Ojeda. Maximiliano. No, porque no lo tengo como que me aparezca el parlante, sino que tengo fijas algunos videos. Por eso no sabía quién me hablaba. Mira, Maximiliano, está muy bien tu pregunta, pero no, el juez no va a decir nada. Susana, está bien. Delfino. Perdón, Inés Delfino, perfecto, está claro. Inés, bárbaro. Igual ustedes le pueden cambiar el nombre cuando entran, porque así entonces yo ya voy sabiendo quiénes son y me van quedando los nombres, que está bueno, porque como les decía hoy en la nota de concepto de los trabajos, también de la participación en la clase, también de la participación en el foro, yo les digo que una buena nota de concepto en un momento de duda con respecto al parcial, en la parte que evaluamos nosotros, que es la parte que ustedes tienen que desarrollar, ayuda. Así que está bueno que participen. Bien, Maximiliano, te contesto, tu pregunta está muy buena. El juez, en realidad, no dice nada. No dice nada. El juez, o sea, dice que es competente. ¿Por qué? Porque se dan todos los elementos para que exista una prórroga. Entonces él no dice nada. O sea, dice que es competente, corre traslado al demandado, y el demandado, cuando es notificado de la demanda,
tiene la opción de plantear una declinatoria. Y ahí sí el juez se va a expedir. Por eso yo, en la otra, esto sería el primer caso, ¿no es cierto? Que sería cuando se inicia la demanda. Él se expresa sobre su competencia, si fuera incompetente se inhibe. Pero no se va a inhibir si él fuera incompetente en razón del territorio y la causa versa sobre una cuestión susceptible de prórroga. No se va a inhibir, se va a declarar competente y va a seguir el proceso. Pero si el día de mañana, cuando el demandado se presenta, plantea una excepción de incompetencia del artículo 8, que vamos a ver ahora, ahí el juez sí se va a expedir y va a decir si realmente él es competente o no. ¿Está claro? Sí, sí, gracias, profe. De nada. Bien. Entonces, ¿qué es esto de la declinatoria y de la inhibitoria? Son las cuestiones de competencia. Son las formas que tiene el demandado de plantear la incompetencia del juez. Ustedes piensen que la competencia, dijimos, es una norma de orden público. O sea, que quiénes son, que los jueces son competentes para entender, es una norma que no puede ser modificada. Por eso es una garantía de un debido proceso que el juez que resuelva el conflicto sea el competente. ¿Cómo se plantea la declinatoria? La declinatoria la plantea el demandado cuando es notificado de la demanda, o en su primera presentación, si hubiera alguna otra cuestión que lo notificaron primero de una audiencia de conciliación, por ejemplo, o lo que sea, o la posibilidad de poner excepciones, que lo plantea, por eso depende del tipo de proceso, puede ser de 5, de 10, de 5 o de 10 días, el plazo, desde que él toma conocimiento del inicio del proceso, la puede plantear en esa primera presentación manifestando al juez que él es incompetente en razón del territorio, de la materia, del grado, del turno, de cualquier motivo, por cualquier razón que él considere que el juez es incompetente. ¿Está claro? O sea que por la declinatoria es la vía procesal que tienen las partes que garantiza que el juez que conoce del proceso sea competente, que la voy a poder utilizar cuando, o el demandado la va a poder utilizar, cuando considere que el juez, donde tramita el proceso, es incompetente en razón de la materia, del territorio, del valor, del grado o del turno. Es sencillo, es fácil de entender. Pero también el demandado tiene otra vía. Lo que pasa es que o usa una o usa otra, no puede usar las dos. La otra vía es la inhibitoria. Y la inhibitoria la puede plantear exclusivamente cuando considere que el juez donde tramita el proceso es incompetente en razón del territorio. No la puede plantear por otro tema de incompetencia. Exclusivamente cuando el juez es incompetente en razón del territorio. ¿Y dónde la plantea? Que esa es la otra diferencia. Bueno, él la va a plantear no donde tramita el proceso, la va a plantear ante el juez que él interpreta es el competente. Entonces vamos al caso que volvimos hoy de San Isidro. En el contrato de alquiler no se puso, no se prorrogó la competencia de forma expresa. Entonces, la demandada vive en San Isidro, perdón, la dueña del departamento vive en San Isidro, el demandado vive en Mar del Plata, el contrato se hizo en Mar del Plata, este departamento está en Mar del Plata. Inicia un juicio de desalojo. No es un derecho real, es un derecho personal, porque surge de un contrato de alquiler, es un derecho entre partes, no es un derecho con relación a la cosa, no es la persona con la cosa, es la persona con otra persona que celebró un contrato, que hay obligaciones y derechos recíprocos y no los cumple. Bien, esa parte, entonces, la dueña dice, yo voy a iniciar el juicio en San Isidro, porque la verdad que ahora tenés que estar litigando, Mar del Plata, no me queda tras mano, que yo lo hice en San Isidro. Se le corre traslado de la demanda de desalojo al actor, perdón, al demandado, al inquilino. El demandado lo va a ver un abogado y le dice, no, me iniciaron un juicio, por lo que veo acá, parece que esto tramita en San Isidro. Entonces, ¿qué le dice el abogado? Mira, el juez es incompetente en razón del territorio. Si vos querés, podés contestar la demanda igual, porque sería válido, porque estarías aceptando la prórroga de competencia, y el juicio tramita en San Isidro, no hay ningún inconveniente. Pero
si vos no querés, tenés la posibilidad de oponerte a la prórroga que está intentando la actora. Si vos te oponés, la prórroga no se configura. Ya, si no hay acuerdo, no hay prórroga. Sí, yo no quiero litigar en San Isidro, quiero que el proceso tramite en Mar del Plata. ¿Cómo me puedo oponer? Bueno, te podés oponer a través de una declinatoria y nos tenemos que presentar en San Isidro y decirle al juez que es incompetente y que mande el proceso a Mar del Plata, o bien te podés presentar ante un juez de Mar del Plata que resulte sorteado, que es el que a tu entender es el competente, y decirle a él que le pida al juez de San Isidro que se declare incompetente y que remita el expediente acá. ¿Está claro el ejemplo? Profe, si la Bien. causa está sujeta a Esa es la prórroga, inhibitoria. si A la ver, causa está sujeta a sí. prórroga, ¿qué pasaría en este caso con la inhibitoria? ¿Se plantea igual o no? Decir, a ver, bien Cintia, decir que la causa está sujeta a prórroga está mal, o sea, no existe que la causa esté sujeta a prórroga. Voy a tratar de entender a qué te está refiriendo. La prórroga, dijimos que es cuando las partes se ponen de acuerdo para modificar la competencia territorial en asuntos que versen sobre derechos disponibles. Eso es la prórroga. Eso es un acuerdo de partes. La pregunta es, ¿cómo se configura el acuerdo de partes? ¿En forma expresa o en forma tácita? Cuando la señora inicia el juicio en San Isidro, el juez de San Isidro lee el contrato y en el contrato no decía que prorrogaron la competencia, es decir, que no hay una prórroga expresa. Pero él no sabe si no va a haber si no hay una prórroga tácita o si no hubo una prórroga expresa que no se le presentó y que está en otro lado y no en el contrato. Entonces él, como hay posibilidad, como esa causa puede ser prorrogada la competencia territorial, él se declara competente y corre traslado de la demanda. Sin embargo, el demandado, ¿qué dice? Pero si yo no quiero prorrogar la competencia. Cuando la señora a mí me planteó el alquiler y me dijo, mirá, vamos a poner una cláusula que si llega a haber algún problema, tenemos que iniciar el juicio en San Isidro, yo le dije, no, señora, yo no voy a hacer eso, entonces no alquilo, porque yo para mí, yo voy a cumplir, pero si llegara a haber algún problema y hay que litigar, quiero que el juicio sea en Mar del Plata. Puede haber ocurrido eso o puede no haber ocurrido nada, y nunca se habló. Lo importante es que el demandado, que no firmó nada prorrogando la competencia, no quiere prorrogarla. Entonces no hay prórroga, porque él se opone. Si él contestara y no dice nada, o él dejara de contestar la demanda, ahí estaría dando conformidad y se configura la prórroga tácita. Pero si se opone, ya no hay prórroga, porque si hay oposición no hay acuerdo. Entonces, si él plantea la declinatoria o plantea la inhibitoria, está planteando su oposición a la prórroga. Entonces, no hay prórroga. Por ende, el juez de Mar del Plata tendrá que expedirse y decir, yo soy el competente, ¿es verdad lo que dice el inquilino demandado? O decir, no, si acá surge en la última cláusula que hubo una prórroga, lo que pasa es que se ve que no la leyeron. Es competente el de San Isidro. Yo no. O sea, no sabemos qué va a decir. ¿Está? Pero ya ahí va a quedar la resolución de la cuestión de competencia, ya queda en manos de los jueces, del de Mar del Plata y el de San Isidro. Y ahí es donde se plantean los llamados conflictos de competencia. Porque, a ver si lo tengo acá, no me acuerdo. No. Pero bueno, se los explico. La competencia, y bueno, ahora vamos a hacer un repaso de esto. Los conflictos de competencia se dan cuando, por ejemplo, el juez de Mar del Plata dice, yo soy el competente, y él entonces le pide el expediente al de San Isidro, y el de San Isidro dice, no, no, el competente soy yo. Ahí hay un conflicto de competencia positivo. Voy a salir de acá para no confundirlos. Hay un conflicto de competencia positivo. Los dos jueces consideran que es competente. Y yo les pregunto a ustedes, entonces, ¿quién lo resuelve? Estamos hablando que hay un juez civil y comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata que dice que es competente, y un juez civil y comercial del Departamento de San Isidro que dice que es competente. ¿Quién sería el tribunal competente a ambos que lo va a resolver? La Cámara de Apelación, ¿Cuál sería si fuera la Cámara de Apelación? Acá lo sí civil y comercial.
En lo civil y Pero comercial. dijo lo mismo. ¿Y cuál sería la Cámara de Apelaciones Civiles y Comerciales competente como tribunal de alzada de ambos juzgados? No hay. La Suprema Tiene que Corte. ser La una... Suprema- Claro, sería la Es Suprema la Corte. Suprema Corte. Exactamente. Es la Suprema Corte. Exactamente. Lo mismo ocurriría si hubiera un conflicto, que es la Suprema Corte, Agustina, no la Corte, pues si decimos la Corte sola parece que es la Corte Suprema, que es la de Nación, y es la Suprema Corte Provincial. Entonces, lo mismo ocurriría si el conflicto de competencia fuera negativo. Si el juez de Mar del Plata dice, no, yo no soy competente, y el juez de San Isidro dice, no, yo tampoco soy competente. Ahora, si nosotros estuviéramos hablando que la cuestión de competencia se plantea entre el juez de paz de Miramar y el juez civil y comercial del juzgado 16 de Mar del Plata, ¿quién es el tribunal competente para resolver este conflicto de competencia? Ahí La sí sería Cámara de la Cámara de Apelaciones de Mar Apelación. del Plata. ¿Cómo? La Cámara de Apelaciones de Mar del Plata. La Cámara de La Apelaciones civil y comercial. en lo civil y comercial, vamos, digamos todo completo, porque así no quedan dudas, del Departamento Judicial de Mar del Plata, exactamente. Exactamente. ¿Está claro? ¿Hasta ahora están entendiendo o alguien tiene alguna otra duda, pregunta? Así, Yo tengo una pregunta. dime. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se puede dejar sin efecto o anular un acuerdo de prórroga de competencia? Ay, eso me lo preguntaron recién y me había olvidado de contestarlo en el chat. Sí, no sé si me Sí, lo le preguntaste vos, pregunté yo Gabriel. en el chat. En realidad, sí. A ver, se puede dejar por otro convenio escrito, sería una manera. O se puede dejar por un convenio tácito. Porque si se hubiera firmado el convenio por ejemplo, en el contrato de alquiler que hablamos, se hubiera puesto la última cláusula que el juez competente iba a ser el de San Isidro, y sin embargo el actor inicia la demanda en Mar del Plata y el demandado la contesta y no dice nada, es que están prorrogando la competencia de nuevo. O sea, por acuerdo sí, expreso tácito, es lo mismo. Perfecto, gracias. Bueno, de nada. Acá les hice un cuadro, o sea, primero las características comunes de la declinatoria y la inhibitoria, y después vamos a ver el cuadro con las diferencias de una y otra, que en realidad repaso porque ya lo vimos recién. Lo que les pido es que lean bien el artículo 7 y el 8, porque en realidad leerlo o sea, nos quita agilidad, pero lo tienen que leer. O sea, a mí me gusta leerlos en clase, pero la realidad es que prefiero explicarlo y que ustedes lo lean. Son defensas que plantea el demandado en su primera presentación. Si elige la declinatoria, no puede elegir la inhibitoria y viceversa. El juez de la causa o ante quien se plantea la inhibitoria la resuelve, pero la va a resolver, que esto no se lo dije, previo traslado a la otra parte. Es decir, el demandado plantea la declinatoria, el juez le corre traslado de la declinatoria al actor y luego resuelve. O el juez plantea la inhibitoria y el juez también, o sea, va a existir una sustanciación. ¿Por qué esto? Porque acá hay un nuevo conflicto que se está planteando, que es sobre quién es el juez competente, y es importante que las partes se expidan al respecto para que el juez pueda resolver. Por último, solo se puede promover antes de haberse consentido la competencia. Claro, ¿qué significa? Que si el juez dijo que era competente, yo me presento y no digo nada, ya la estoy consintiendo la competencia, entonces después ya no lo puedo plantear, la declinatoria o la inhibitoria. ¿Está? Esto es común para estas defensas. Diferencias. La declinatoria la puedo plantear cuando considero que el juez es incompetente a razón del territorio, de la materia, del grado o del valor, y la planteo siempre ante el mismo juez donde tramita el proceso. La inhibitoria la puedo plantear únicamente cuando es incompetente el juez, a mi entender, demandado en razón del territorio, y ante el juez que el demandado considera competente. ¿Está claro? Esto ya lo vimos. ¿Preguntas? ¿Qué libro comentado recomienda para terminar de estudiar los artículos más completos?
¿Qué bibliografía preguntaste? Sí, sí, sí. Sí, Aldana, mira, de bibliografía, yo creo que no sé si les subí ya lo de competencias, si no se lo subo, me parece que sí, de Alvarado Belloso, Mm. es bastante claro. Yo igual no comparto, bueno, no soy la única, pero no comparto muchas cosas de Alvarado Belloso, y sino también en el de Arasi. Por supuesto que Palacio también lo explica todo, o sea, está en el campo, buenísimo. Eh, Igual el PowerPoint, si no está subido, después lo subo. Lo importante acá de lo de Alvarado Belloso, que yo también les quiero explicar, perfecto, Belloso es con B corta, pero genial. Lo que les quiero explicar es que cuando Alvarado Belloso hace un análisis de la competencia que yo no comparto y que a veces da lugar a confusión, por eso lo quiero aclarar. Y esto es cuando hablamos de recusación y excusación. La recusación y la excusación son vías procesales que tienen por fin, como acá les puse en el cuadro, garantizar la imparcialidad del juez. Entonces, ¿se acuerdan cuando en la primera clase hablamos de jurisdicción? ¿Qué dijimos que era la jurisdicción? Era justamente la potestad de resolver conflictos, de dictar una norma, el juez expedirse sobre el derecho de las partes y emitir una norma individual de conducta. Esa es la función jurisdiccional. Pero una de las garantías que tiene la función jurisdiccional es que este juez actúe como tercero y parcial. Es decir, que él no puede tener interés en el proceso, que él no puede tener un vínculo con las partes, porque eso lo hace perder su objetividad, y entonces ya no se da la garantía de la jurisdicción. La competencia es otra cosa. Sin embargo, Alvarado Belloso dice que es una falta de competencia subjetiva. Por eso acá les pongo, según Alvarado Belloso, la recusación y la excusación atacan la falta de competencia subjetiva, pero hay una discusión doctrinaria al respecto. Porque lo que se está atacando no es la competencia, se está atacando la jurisdicción si no hay un tercero imparcial. ¿Está entendido? Entonces, Alvarado Belloso, ¿qué dice? La falta de competencia objetiva es cuando el juez es incompetente a razón de la materia, del territorio, del grado, valor, de turno o en razón de las personas en las circunscripciones que haya competencia en razón de las personas. La falta de competencia subjetiva es cuando el juez tiene algún elemento que lo hace, le hace perder o que haya riesgo de que pierda su imparcialidad. Bueno, esa falta de competencia subjetiva no es tal, es una falta de jurisdicción, de una debida jurisdicción. Porque cuando nosotros estamos diciendo que la jurisdicción administrativa no es una verdadera función jurisdiccional porque no hay un tercero imparcial, entonces, ¿qué estamos diciendo? Si no diríamos, es una verdadera función jurisdiccional, pero el juez es incompetente subjetivamente. No, estamos diciendo que no es una función jurisdiccional. ¿Está claro? Por eso, este análisis que hace Alvarado Belloso, ustedes lo pueden tomar como una opinión doctrinaria, lo deben tomar como una opinión doctrinaria. Pero si yo les pregunto, ¿cuáles son las vías procesales para garantizar la competencia del juez? Son la declinatoria y la inhibitoria. Si ustedes quieren aclarar que la doctrina de Alvarado Belloso considera que la recusación y la excusación también son vías procesales para garantizar la competencia subjetiva, que en realidad es la imparcialidad del juez, está perfecto y suman puntos. Pero si me contestan que la forma de garantizar la competencia es la recusación y la excusación, está mal. ¿Está claro? Esperen que quería ver el chat acá que no he puesto. Claro, exactamente. Una pregunta. Sí, se presenta la demanda con la ficha, con el bono, con el anticipo, con lo que hay que cumplir. La demanda no, perdón, la contestación de demanda, porque supletoriamente igual hay que contestar la demanda.
sea, no vence el plazo para contestar la demanda si es que fuera un traslado de la demanda. Yo presento la contestación de la demanda y con una ficha pidiendo que se sortee un juez, por ejemplo, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, de un juzgado civil y pongo competencia de la materia civil y comercial, plantea inhibitoria, y ahí ya la receptoría sorteará quién es el juez competente. Ahí mismo. Bien. Bueno, ¿hasta ahora vamos bien? Perfecto. No hay nada. Quiero ver, no tengo acá el cronograma. ¿Ustedes tienen el cronograma a la vista? La próxima clase mía yo ya paso a otro tema, ¿no es cierto? Ya pasamos a arbitraje. Voy a meter una duda. Doctora, yo sí Ahí terminó con los abro el temas. campus y me fijo. Dale. Yo sí terminó con los temas, quería hacerle una pregunta. En realidad no terminé, pero podés preguntarme lo que quieras. No sé quién es la que me quiere preguntar. Josefina Pinedo, no puedo prender la cámara, pero Dale, no decime, entendí Josefina. bien la competencia cuantitativa. Es la única que me quedó ahí media Sí, colgada. porque no hablamos mucho, porque No, en realidad casi como que está en desuso. Se refiere al valor, está referida al valor. Perfecto. Ahora sí, ahora me organizo con la clase que viene. ¿Por qué? Porque eso solía ocurrir con los juzgados de paz. Los juzgados de paz tenían competencia en cuestiones de materia civil y comercial hasta determinado monto. Por eso es cuantitativa, o sea, cuál es el valor. Pero como ustedes piensen que Alvarado Belloso es un procesista santafesino, entonces él también habla en cuestiones muy generales y que abarcan a la forma de organización de competencia de todo el país, no solamente, no de provincia de Buenos Aires. Por eso es que es importante que ustedes vean lo que pueda decir Arasi, que es Capital Federal, pero que, perdón, y Código Federal, Código de Nación, pero que es muy similar al nuestro, o Palacio, que también remite a la provincia de Buenos Aires, o Bosaini, por ejemplo, que también él es de La Plata y tiene de la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando hace esta división, él hace desde un aspecto mucho más amplio, pero que no siempre es aplicable al tema de la provincia. Pero estaría relacionado con lo que es la competencia razonable. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No, perfecto, muchas gracias. No, de nada. Bien, entonces, a ver, quiero hacer un repasito del tema. Jurisdicción, nociones generales, diferentes acepciones, conceptos, teorías, elementos, poder judicial y función jurisdiccional, funciones jurisdiccionales del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. El punto 1 estaría terminado. Punto 2, clasificación, jurisdicción contenciosa, voluntaria, administrativa, arbitral y preventiva también. Supuesto de tutela jurisdiccional también. Eso lo terminamos la clase pasada. El punto 3, no sé si ya arrancaron, pero lo van a ver con la doctora Santiago. No me acuerdo si ya arrancó ella el miércoles con esto o tiene la próxima clase. Y tutela judicial efectiva. Sí, doctora, ya lo vimos. Sí, arrancó. Competencia, concepto. Genial. Bárbaro. Genial. Concepto, criterios para determinarla, fuero de atracción y conexidad, prórroga, concepto, principios, excepciones, conflictos de competencia, declinatoria e inhibitoria. Bueno, esto ya estaría dado. Les voy a hacer una aclaración, nada más que con fuero de atracción y conexidad también lo vimos, pero les quiero explicar un poquitito en base a esto que vimos antes de arrancar con recusación, porque en realidad la clase que viene Tribunal Arbitral no nos va a llevar toda la clase. Entonces vamos a hacer una devolución del trabajo de competencia, como para poder ahí ver todas las cuestiones que va a servir de repaso y lo que nos quede dando vuelta, y recusación y excusación, lo que no lleguemos hoy, ya lo tienen para la clase que viene. Igual les voy a subir el material, así ustedes ya van avanzando. Bien. Creo que esto no lo tengo en un cuadro hecho. No, por acá no está. A ver, nosotros dijimos que las competencias son normas de orden público. Y que son improrrogables como regla. Y que surgen del Código de la Constitución
de la provincia, del Código de Procedimientos y de la Ley 5827. Sin embargo, la misma legislación, el mismo código, muchas veces nos establece excepciones o modificaciones a las normas de competencia. Es decir, que el mismo código en algunos casos dice, bueno, pero la competencia se va a modificar. Esta es la regla, pero la vamos a modificar. O hay más de una opción. ¿Cuándo se da esto? Bueno, esto se da, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de la prórroga de competencia. ¿Por qué podemos prorrogar la competencia? Podemos prorrogar la competencia porque el código no lo permite. Entonces, el código está diciendo que la competencia territorial, si no afecta a derechos indisponibles y hay acuerdo de parte, se puede modificar dentro de la provincia de Buenos Aires. O incluso también a favor de un juez de la capital federal, que sería el Código de Procedimiento de Nación, que como les dije, la regulación es similar. O sea que el mismo código nos dice, las normas de competencia son inmodificables, pero se puede modificar por acuerdo de partes la territorial. ¿Qué nos dice también? También se puede modificar si alguna de las partes plantea recusa al juez, o si el juez se excusa, pero como un efecto secundario, porque en realidad la recusación y la excusación, la recusación es una vía que tienen las partes y la excusación es una vía que tiene el juez, tienen por fin garantizar la imparcialidad. Sin embargo, el juez debe retirarse del conocimiento de una causa si él entiende o existe algún interés de él en el proceso, en el resultado del juicio, si tiene amistad o enemistad se manifiesta, o es familiar, o deudor, o acreedor, o socio, o fue abogado en esa causa antes de ser juez de alguna de las partes. Ahí se tiene que retirar, porque tiene que garantizar la imparcialidad. Se debe excusar. Y también pueden las partes recusarlo. ¿Está? ¿Está claro? Es decir que si las partes recusan al juez o el juez se excusa, se está, como efecto secundario, se modifica la norma de competencia. Lo que se busca es garantizar la imparcialidad, pero tiene un efecto colateral. El efecto colateral es modificar las normas de competencia. ¿Está claro? ¿Y ahí a qué juez pasaría, por ¿De qué ejemplo? otra manera? O sea, Bueno, ¿quién ahí dice muy bien, que está bien la tiene que pregunta. Se sortea un nuevo juez. Se sortea un nuevo juez. Del mismo departamento judicial, de la misma materia, se sortea un nuevo juez. Si nosotros estamos recusando o se está excusando un juez de un tribunal, ya sea de un tribunal de trabajo o de una cámara de apelaciones, entonces ahí se complementa con la intervención de otro juez que sale sorteado de otra sala o de otro tribunal. ¿Está? Pero cuando estamos hablando de juzgados unipersonales, hay que sortear uno nuevo. Pero si es Entonces, tribunal, si que cuando yo inicio estaría... la demanda como actor, sí, decime, perdón. Perdón, no sé si me anda mal a mí, por eso parece que corto, pero en realidad yo no estoy escuchando. Eh, en caso de que sea tribunal, que entra un juez de otro tribunal, solo cambia ese particularmente. Claro, si fuera, por ejemplo, que se recusa a un juez o se excusa a un juez de un tribunal de trabajo, se va a integrar el tribunal con otro juez de la misma competencia, de la misma materia, pero de otro tribunal de trabajo. Por ejemplo, para Plata hay 4. Claro, perfecto. Cubre esa vacante otro juez de otro tribunal de trabajo. Si fuera de una cámara de apelaciones, se complementa con el presidente, por ejemplo, de la cámara, o con un miembro de otra sala. O sea, que cada tribunal tiene su mecanismo, pero es más fácil ante una recusación o excusación, de integrar. O sea, hay que volver a integrar ese tribunal, que es colegiado. Pero los juzgados unipersonales, si se recusa o se excusa un juez de un juzgado, se sortea a otro juzgado. Esa sería la forma. Entonces, va a alterar las normas de competencia, pero ¿qué norma de competencia va a alterar? La competencia en razón del sorteo, no en razón de la materia, ni en razón del valor, ni en razón del turno, ni en razón del grado, del sorteo.
Bien. Entonces, ¿en qué otros casos se pueden modificar las normas de competencia? Y ahí sí, cuando las partes tienen la posibilidad de hacerlo, cuando se someten a arbitraje. El convenio, que eso lo vamos a ver la clase que viene, pero la prórroga de competencia a favor de un tribunal arbitral se hace en forma expresa, a través de, vamos a ver que es una cláusula compromisoria o a través de un compromiso arbitral. Son las dos vías. Pero hay una decisión de las partes de renunciar a la competencia judicial y someterse al arbitral. Ahí también se modifica la norma de competencia. También se va a modificar la norma de competencia si hubiera, lo que leímos hoy, artículo 8, bueno, no lo leímos, pero lo mencionamos, si hubiera una prórroga, perdón, una acumulación o una conexidad. Entonces, si yo tengo que iniciar una causa de derecho de familia que está vinculada con un juicio de divorcio que ya está en trámite, directamente en la ficha de receptoría voy a poner que pido conexidad con fulano contra mengano sobre divorcio que tramita ante cuadro de familia número 4. Entonces no se va a sortear otro, va directamente ahí. Entonces se modifica, porque en realidad lo que correspondía era sortear, pero directamente va por conexidad. Y a veces pasa que hay algún hecho que en general sería un accidente de tránsito o cualquier tipo de accidente, no sé, una derrumbe de un edificio, donde hay muchas partes comprometidas, y puede haber distintos procesos iniciados. Porque las víctimas, una le inició el juicio al constructor y tramita en un lugar, otro le tramitó con otro abogado, o sea, puede ser que le inicien todos juntos o puede ser que no, que a lo mejor ni se conozcan, porque si se derrumbó el edificio, estamos hablando de los vecinos, pero a lo mejor están los lindantes, está el que pasó caminando y le cayó parte de material por el derrumbe y tuvo un perjuicio. Entonces ahí va a haber muchos procesos que están todos, Javier, va a haber muchos procesos que están todos vinculados con la misma causa, con el mismo hecho. Pero todos los procesos van a tramitar ante el juez que salió sorteado. Entonces, hay que evitar que se dicten sentencias contradictorias. Por ende, se van a acumular los procesos ante un solo juez para que se dicte una sentencia única. Porque imagínense ustedes que sería una inseguridad jurídica que un juez diga que fue responsable la empresa constructora y el otro juez diga que fue responsable el edificio de al lado porque estaban excavando. Entonces alguno condene a la empresa constructora y otro condene a otro. O sea, sería una aberración jurídica. Entonces, ¿qué pasa? Los procesos tramitan ante los juzgados respectivos, pero después todos se acumulan para dictar una sentencia única ante un juez. Y ahí se modifican por conexidad las normas de competencia. Porque el que dicta la sentencia va a ser otro. No es el que salió sorteado. Y a lo mejor hasta es otro de otro departamento judicial. ¿Está claro? Son cuestiones que no son habituales, pero se pueden plantear. Y son maneras de modificar las normas de competencia, o sea, la acumulación y la conexidad. Y otro elemento que también es importante tener en cuenta y que también modifica las normas de competencia es el foro de atracción. Yo inicio un proceso, tramita en Mar del Plata, pero se murió el demandado. Y el demandado no vive en Mar del Plata, vive en Dolores. Entonces, los herederos denuncian la muerte del demandado. ¿Y qué corresponde? A través del fuero de atracción. El fuero de atracción es un efecto procesal que tienen los procesos universales, como la sucesión, o las quiebras o los concurso preventivo, que atraen a su fuero, es decir, al juzgado donde ellos tramitan, las causas que vayan contra ese patrimonio. Las causas que fueron generadas por vida del causante o por el concursado. Esto entonces hace que, o sea, estamos hablando de los procesos universales, ¿no? La sucesión y los concursos versan sobre la totalidad del patrimonio de una persona. Es importante que el juez, que es competente, conozca de todas las cuestiones que hacen ese patrimonio, porque si no va a estar distribuyendo el patrimonio, por ejemplo, entre los herederos, y resulta que hay acreedores. Entonces los acreedores tienen que hacer valer sus derechos también ahí.
Entonces yo el juicio que había iniciado en Mar del Plata y que estaba tan contenta, que estaba tramitando también, ahora se me murió el demandado, me lo mandaron a Chascomús o a Dolores. O sea, modifica las normas de competencia por el fuero de atracción. Ahora, tanto el fuero de atracción como la recusación y la excusación, como la conexidad y la acumulación de procesos, como la prórroga de competencia o como el sometimiento a arbitraje, son institutos, son cuestiones que el mismo juez. Perdón, me distraje porque estoy quedando sin batería en la computadora y estaba mirando dónde tenía el cable. Igual ya estamos terminando. Que el mismo código está regulando. Algunas las deja a voluntad de las partes, les da la posibilidad de modificar la competencia territorial o renunciar a los jueces y someterse a árbitros. Y en otros casos, lo que establece es que ante determinadas circunstancias se puedan modificar las normas de competencia. Pero es el mismo código. Si no, no es posible modificar la competencia. ¿Está claro? Profe, ¿Preguntas? entonces Sí. la recusación y excusación no serían, no afectarían a la competencia, sino a la jurisdicción. Sí, le afectan. Porque si yo recuso al juez, el juez se tiene que apartar y van a sortear a otro. O si el juez excusa, lo va a mandar el expediente a receptoría y van a sortear otro juzgado. ¿Está claro? No sé quién habló y no sé si me escuchó, si me entendió. Quedó Okay. claro, gracias. Bien, de nada. Entonces, como para terminar, quiero que lean para la próxima clase, repasen los artículos, pero tienen que leer del 17, del 1, incorporar, o sea, ya habían leído hasta el 6, el que no lo leyó, léanlo, interprétenlo, el 7 y el 8, que es declinatoria inhibitoria, y después, a partir del artículo 14, que vamos a ver recusación. Que acá lo que les puse de la excusación, que está en el artículo 30 del Código, el artículo 17 es el que habla de las causales, son artículos que también tienen que leer, que el juez, si no se excusa, y sabiendo que existe una causal, su falta de excusación y dicta una resolución importante en el proceso, se configura la causal de mal desempeño. ¿Pero qué es la causal de mal desempeño? No sé si ustedes ya empezaron a ver la remoción de los jueces. Es una causal de remoción, o sea, es una causal de jury. O sea, sabiendo que existía una causal, el juez que no se excusa, como tiene el deber de hacerlo, y sabiendo esto, dicta una resolución importante para la causa, se está configurando una causal de mal desempeño, por lo tanto puede llegar a ser destituido en un jury. ¿Está? Eso es importantísimo que lo tengan presente. Y, para ir terminando, bueno, recusación con expresión de causa, esto ya se los dejo para la clase, lo vemos en la clase que viene, pero bueno, igualmente de acá, yo se los voy a subir, así que lo van viendo, pero quiero que vayan viendo como mínimo los artículos 14 y 17, 30 y 31 del Código. Sí, en realidad lo que dije, Josefina, no sé cuál es lo que se cortó, pero básicamente es que cuando hablamos de recusación y excusación, dijimos que el juez tiene el deber de excusarse, si sabiendo que existe una causal del artículo 17 o alguna otra causal que no esté expresamente. El artículo 17 enuncia taxativamente cuáles son las causales de recusación y de excusación. Taxativamente significa que la parte que quiera recusar al juez o lo recusa sin expresar la causa, con las limitaciones que esto tiene, o lo recusa explicando una causal del artículo 17. No puede alegar otra. Pero el juez se puede excusar en base a la causal del artículo 17, de las causales
causales del artículo 17, o por cualquier otro motivo que por decoro o delicadeza hagan recomendable el retiro de la causa, de apartarse de la causa. Porque hay elementos que hacen perder su objetividad. Si el juez, sabiendo que existe una de estas causales, con respecto a una de las partes, no se excusa y dicta una resolución donde resuelve alguna cuestión en el proceso, está configurando la causal de mal desempeño. Causal de mal desempeño, no estamos diciendo que es una causal de excusación, no, estamos diciendo que la causal de mal desempeño es una causal de jury, de jurado del enjuiciamiento. Es decir, que no es que va a ser apartado de la causa, va a ser destituido de su cargo si se comprueba que existió el mal desempeño. Por eso no sé si ustedes ya empezaron a ver destitución de los jueces, pero las causales son delito común, delito en el ejercicio de sus funciones o mal desempeño. Uno de los ejemplos que se configura la causal de mal desempeño para un jury es la falta de excusación, conociendo la causal del artículo 17 o del artículo 30 y habiendo dictado una resolución que no sea de mero trato. Profe. Eso. Entonces, lean los artículos 14, 17, 30, 31 del Código, además del 8 y del 7, y lo vemos la clase, buenísimo. Lo vemos la clase que viene, yo les voy a subir el material, voy a subir el trabajo, ahora igual tengo mesa de examen, así que en un ratito, o sea que ya corto y no creo que llegue ahora, pero si no en el transcurso del día, si ustedes ya pueden tener el fin de semana, nada, gracias a ustedes. Me encanta que participen, que pregunten, así que por favor no dejen de hacerlo y háganlo también a través del foro, que está bueno. Y concéntrense en el trabajo práctico, me preguntan en el foro las dudas que tengan, no va a haber una clase para hablar de esto, de las respuestas, pero sí les voy a dar la devolución en forma verbal cuando nos veamos en la próxima clase. ¿Está? Profe, ¿le puedo hacer una Les consulta? mando un Las abrazo. respuestas del Sí, trabajo. por supuesto. Respecto a recusación. A ver, el varón que está hablando, que es el que primero habló, que no sé quién es. Y Yo, después, por Maximiliano Ojeda. favor, ¿quién soy yo? Dale, Maximiliano, sí, preguntá y después no sé quién era la chica, me pregunta ella. Así. Profe, no, Decime. con respecto a la recusación del juez, dijo que es comprensible de la figura de mal desempeño. ¿Y no sería también imputable el incumplimiento de los deberes de funcionario público? Ah, o sea, tu pregunta es si se configura la causal de delito por mal... No, es la causal de mal desempeño. Pero la causal de mal desempeño como causal para iniciarlo es un jury. Pero eso lo van a ver bien cuando vean el tema de destitución de los jueces, que no sé si ya empezaron a verlo o no con el doctor Espinosa, capaz que el lunes ya tienen clase de eso. Ahí lo van a ver bien. Yo lo que les doy es un ejemplo, el ejemplo de que la falta de excusación, cuando el juez debe excusarse, y si encima dicta una resolución importante en la causa, sabiendo que existe una causal de excusación, y no lo hace, se configura el mal desempeño como causal de remoción. ¿Quién más me había hecho una pregunta? Bien, gracias. Yo, Jacqueline. No, quería saber, usted había dicho que las respuestas del trabajo práctico después las iban a subirlas. O sea, después de que entreguemos el trabajo, lo suben al campus. No, en realidad yo lo vamos a configurar como si fuera un parcial. Es decir, que la respuesta la van a tener ustedes inmediatamente, si está bien contestado o mal contestado. Pero la explicación, la devolución de eso, no se las voy a dar por escrito. La devolución de cuál es la respuesta correcta o cuál es la respuesta incorrecta, o por qué está bien o por qué está mal, lo vamos a hacer en la clase que tenemos el 28. Pero ustedes cuando lo hagan el trabajo, ustedes van a poder saber cuál es la respuesta correcta cuando se termine el horario de presentación de todos. O sea, si lo configuramos bien, debería ocurrir eso. Automáticamente nos aparece la respuesta. Pero no creo que sí. Pero creo que la respuesta, si podemos, lo vamos a configurar para que la respuesta la tengan todos en el mismo momento, porque si no, o sea, a ver, les repito lo mismo. Si ustedes lo hacen perfecto y lo contestan en 10 minutos, pero no tienen idea de lo que hicieron, eso se lo va a anotar en el examen. O sea, que la nota de concepto es relativa. Lo que sí me interesa es que ustedes trabajen y estudien con el tema. Bueno, yo eso lo voy a publicar, les voy a dar unos
días para que ustedes puedan trabajar. Hoy ya va a estar como para que puedan contar con el fin de semana, pero no sé, tendrán hasta el lunes o martes para presentarlo. Pero lo que queremos configurar es que las respuestas correctas las tengan todos a partir del mismo momento, cuando ya venció la fecha de entrega. Pero la devolución que voy a hacer yo sobre las respuestas, la vamos a tener en la clase del 28. Perfecto, Igual, gracias. si ustedes me quieren escribir para consultar algo en el foro con respecto al trabajo práctico, lo pueden hacer. ¿Está? O sea que yo, antes de que venza eso, voy a entrar al foro a ver si hay consultas o preguntas al respecto. ¿Está claro? Pero bueno, nosotros le vamos a dar todo ahí para que ustedes... La información la van a tener ahí, no se preocupen. Y habíamos quedado que los que no puedan entrar en el campus, me hacen llegar a través de algún compañero el correo electrónico por mensaje en el foro o por mensaje privado en el campus, y yo después se los mando. Por mail. ¿Está claro? Bueno, saludos para todos, muy buen fin de semana. Gracias igualmente. Chao. Y cuídense que está complicada la ciudad. Y no hay camas disponibles, así que hay que cuidarse. Que la emergencia sanitaria está muy complicada. Bueno, les mando un abrazo.